Continuamos aquí en nuestro estudio en el Evangelio de Mateo, y Mateo nos ha presentado al Señor Jesús como un rey. Jesús, el rey mesiánico de Israel. Ahora, fueron los primeros 2 capítulos que vimos el nacimiento y el linaje de este rey. Fueron después, en la parte segunda del capítulo 2 al capítulo 4, vimos las credenciales de este rey. O podemos decir los principios del rey. Y luego fueron el capítulo 5 al 7 y pasamos mucho tiempo ahí en el Sermón del Monte, que fueron los principios de sus enseñanzas, de su ministerio. Vimos la justicia que es verdadera, la adoración verdadera y el juicio verdadero. Vimos que él enseñaba con autoridad. Él siempre traía luz. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. O sea, se va más profundo y nos dio la razón el porqué en realidad de toda esta enseñanza del Sermón del Monte. Ahora aquí, comenzando el capítulo 8 al 9, vamos a ver el poder del rey. Después de todo, si un rey no tiene poder para poder lograr hacer algo, ¿de qué valen sus credenciales o sus principios? Es aquí, en estos 2 capítulos, que veremos 10 milagros. 10 milagros que Jesús, el rey, hace. Pero también necesitamos entender que no son mencionados en orden cronológica. No lo es, no fue los eventos tal, no. Son 10 milagros que resaltan. Y la pregunta es, ¿por qué hacía milagros Jesús? ¿Por qué hacía milagros? Pues primeramente tenemos que reconocer que Dios siempre se preocupa por el bienestar de cada uno de nosotros. Siempre tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Ahora, aunque sea temporal porque estamos en el mundo, y esta es la razón, fíjate, que hacía y aún sigue haciendo milagros hoy en día. Estos milagros que él hizo, fíjate, él demostró también que también fueran, podemos decir, credenciales adicionales para comprobar o afirmar que lo que él decía era verdad. Pero yo os digo, habla con esta autoridad y ahora está comprobando esa autoridad que él tiene. O sea, que él era quien se declaraba ser. Hemos oído y he oído a través de los años que Jesús nunca dijo que era Dios. Pues es falso, porque resalta a través, si te sientas a leer las Escrituras, resalta en todo lugar. Dice, yo y el Padre somos uno. ¿Cómo puede decir eso? Era Dios con nosotros, Emmanuel. Ahora, vamos a ver estos puntos en nuestro estudio en esta mañana. Son 4 puntos, breve, son 4 versículos. Pero el primer punto es, Jesús descendió del monte, versículo 1. Segundo punto, un hombre con la lepra se le acercó, versículo 2. 3, Jesús lo tocó, versículo 3. 4, un testimonio a ellos, es el versículo 4. 4 puntos. Comenzando aquí con el primer punto, Jesús descendió del monte. Fíjate lo que dice el versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Jesús acaba de dar instrucción a sus discípulos del Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7. Un sermón muy largo, con mucha enseñanza. Pero había otros alrededor de ahí también escuchando, pero fue dirigido a sus discípulos. Porque bien, como hemos estudiado, el Sermón del Monte es para el creyente, no el incrédulo. Amén.
Pero vemos que ahora una multitud lo seguía. Y recuerda una vez más, le dio esta instrucción a los discípulos. Creo que le he puesto sobre énfasis en esto, porque es muy importante reconocer esto. Cuando hablamos del Sermón del Monte o porciones, es para el creyente, no para el incrédulo. ¿Por qué digo esto? Porque hay cristianos que quieren que personas incrédulas se vayan a comportar como creyentes. Y eso es una imposibilidad. No pueden. Porque no tienen a Jesús en su corazón. Vemos que una gran multitud lo había seguido del monte. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25, dice así. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahí nos dice de esta multitud. Vemos que una gran multitud, una gran cantidad de personas que fueron atraídas hacia él. ¿Por qué? Por los milagros que hacía. Es lo normal. Cuando está sanando a personas se van a arrimar. Pero fíjate, Jesús, tenemos que reconocer, nos ofrece mucho más. Mucho más. Claro que Él nos puede sanar físicamente. Y muchos es lo que deseamos. Pero es mucho más importante ser sanados espiritualmente. Tiene más importancia. Porque eso es para eternidad. Sanación espiritualmente es ya no tener que estar muertos en vuestros delitos y pecados. Qué gran milagro. Y a veces uno se olvida de esto. Ya no estamos muertos en nuestros pecados. El Señor nos hace conscientes de ellos para que podamos arrepentirnos y restaurar esa relación que debemos de tener con Él. Jesús descendió del monte para dirigirse hacia el camino a Capernaum, pero vemos que le seguía mucha gente y ahora entendemos el porqué. La razón que muchos se arrimaban. Vemos que Jesús trataba con muchas diferentes enfermedades. ¿Quién no se quiere arrimar con Jesús? Pero aquí iba a tratar con la lepra. Ahora, para entender, la lepra es una enfermedad que ataca la carne de la persona, la pudre, la destruye y era incurable en esos tiempos. Tenemos que entender que el leproso era considerado ritualmente una persona impura. Cualquiera que lo tocara a un leproso se consideraba impuro. Los leprosos tenían que vivir en una aldea separada por esta enfermedad, que era muy contagiosa. Tanto como el pecado. Y digo esto ¿por qué? Porque la lepra se consideraba en realidad y la miraban como pecado. Se puede entender de esa manera. Cuando entra el pecado en una vida y ataca, comienza a atacar esa vida. La falta de arrepentimiento comienza a consumir a esa persona, destruye y en realidad es incurable. La lepra era una ilustración del pecado. Los sacerdotes se les dio instrucciones de cómo tratar con la lepra. En Levítico capítulo 13 y 14. Mira, en parte lo que dice Levítico 13:3 dice: y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo.
Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Fíjate. Este versículo nos permite entender, nos ayuda a comprender en realidad la naturaleza del pecado. El pecado, fíjate, es algo más hondo que simplemente la piel de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado, tanto como la lepra, se esparce. Comienza a crecer. La falta de tratar con esto va a consumir la vida, la mente y el espíritu de uno. ¿Ven? Levítico 13:7, Nueva Traducción Viviente, dice así: pero si la erupción continúa extendiéndose después de que la persona fue examinada por el sacerdote y declarada pura, la persona infectada deberá regresar para ser examinada nuevamente. No es lepra, no es pecado, pero espérate, vas a tener que regresar. Pero fíjate, la lepra, tanto el pecado, puede contaminar, así que se tienen que aislar. Por eso hay veces tenemos que alejar personas que rehúsan someterse, que no quieren tratar con el pecado, quieren seguir viviendo en pecado. Levítico 13, 45 al 46, Nueva Traducción Viviente, dice así: los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar: impuro, impuro. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esta enfermedad grave. Y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Ya les dije que es un ejemplo, la lepra al pecado. Era como se trataba. Las consecuencias de la lepra o el pecado, primeramente, fíjate, empieza muy insignificante. No es nada, es una manchita, es pequeña. B, crece progresivamente. C, es repugnante a quien lo tiene y a otros también. D, humanamente es incurable. E, las personas se alejan, se apartan del contaminado. No, era como se trataba, era lo que se decía en el Antiguo Testamento, era lo que la ley nos declaraba. Pero fíjate, gracias por el poder del Señor, de nuestro Señor, que Él nos puede limpiar de la lepra, tanto el pecado. Gloria a Dios. Pero uno tiene que reconocer: me estoy pudriendo, estoy mal, me está consumiendo. Porque muchos piensan: no, nada más es un pecado chiquito, yo puedo con él. No, si fallas a tratar con ese pecado chiquito, va a crecer y te va a consumir. Y aún vas a contaminar a personas alrededor de ti. Se tiene que tratar. Segundo punto: un hombre con lepra se le acercó. Vemos el versículo 2. Y aquí vino, y subrayé, vino un leproso y se postró, subrayé, se postró ante él, diciendo: Señor, subrayé, diciendo: Señor, si quieres, se subraya, puedes limpiarme. Fíjate, resalta mucho en este versículo. Verdaderamente, el leproso reconoció su condición, se le acercó a Jesús, vino a Jesús. ¿Para qué? Para obtener ayuda. Tengo algo con quien no puedo tratar. No hay nada que la humanidad, los doctores pueden hacer por mí. Cada uno de nosotros tenemos o tuvimos que reconocer nuestra condición para poder venir a Jesús. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque la carga del mundo, la carga del pecado es muy pesada, muy pesada. El pecado te puede completamente deprimir. Puedes sufrir, puedes perder sueño, porque estás peleando con la carne. Así que este leproso, este pecador, vino a Jesús. Vemos que vino desesperado y le rogó. Lucas 5:12 nos dice así: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en la tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús, fíjate, desea que cada uno de nosotros, cuando nos vamos a acercar a Él, vayamos o vengamos a Él en oración para poder ayudarnos en nuestros problemas y dificultades. Venir a Él. Pero fíjate, mucha gente, hermanos, hermanas, quieren la ayuda de Dios, pero no quieren acercarse a Él. Quieren pedir milagro de lejos, sin tener que cumplir, sin tener que hacer cambios en su vida. Si uno no se acerca, fíjate, Dios no nos va a poder ayudar. Porque tenemos que venir a Él. Claro que puede ser hacer milagros de distancia, sabemos eso. Pero Él dice: venid a mí. Venid a mí. ¿Estás sufriendo? ¿Estás cargado? ¿Tienes dolencias? Venid a mí. Es lo que Él ha dicho. Así que Él quiere que uno venga a Él. El leproso vino a Jesús. Su enfermedad verdaderamente le hizo reaccionar y ver su condición. Estoy pudrido. Me estoy muriendo. No hay nada que alguien pueda hacer por mí. Entonces, en reconocer su condición, él iba en busca de alguien quien lo pueda sanar. Así como la lepra daña el cuerpo, así el pecado daña el alma. Daña el alma. Y hay veces uno anda: ay, pobre yo, y ando esto, y ¿por qué estoy sufriendo? ¿Y por qué estoy? Y hay veces somos nosotros mismos que no queremos tratar con el pecado en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice: el que sabe, cuando sabes lo que debes de hacer y no lo haces, es pecado. Cuando tienes esa idea, y yo no te tengo que decir como pastor: ay, mira esto y esto. No. Si eres incrédulo, tienes el Espíritu Santo que viene al lado de ti y te está trayendo esto a mente. Si eres creyente, Él mora en ti y te está diciendo: no debes estar haciendo eso. Porque Él trata con nosotros. El leproso vino porque quería ser sanado físicamente. No hay nada mal en eso. Pero como ya dije, Jesús quiere sanarnos espiritualmente. Fíjate lo que dice, versículo 2. Y aquí vino un leproso, fíjate, dice: y se postró ante Él. El leproso viene a Jesús, pero fíjate, viene en reverencia. Se postró ante Él, hincándose de rodilla. Se arrodilló delante de Jesús, demostrando reverencia, honor y adoración a Jesús. Solo Dios debe de ser adorado. Aquí está adorando. Lucas nos habla del publicano.
Como el publicano, Lucas 18:13 dice, más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Soy pecador. Soy culpable. Entonces vemos la humildad del publicano que ni aún quería ni levantar la cabeza. Salmo 51:17, Nueva Traducción Viviente, dice así: el sacrificio que si deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Increíble. ¿Cómo podemos venir al Señor? Arrepentido y quebrantado. Señor, estoy mal. Versículo 2, una vez más, y aquí vino un leproso, se postró ante él, diciendo, Señor, Señor. El leproso, el pecador, vino en reverencia, se postró, y aquí vemos que lo llamó Señor, Señor. Ahora, para poder entender, no es como, sí, Señor, como en la calle encuentras a alguien. No. Aquí tenemos que entender que al llamarlo Señor es igualmente a decirle Dios. Dios. Reconociendo que su suprema autoridad. Fíjate. Te digo esto porque fíjate lo que dice. Versículo 2. Y aquí vino un leproso, se postró ante él diciendo Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, Señor, Dios, porque tú eres el único que puede hacer milagros. Tú eres el único que me puedes sanar. Tú eres creador. De alguna manera, reconociendo el poder del Rey, vino a Jesús en fe. Vemos que entonces él creía que Jesús podía limpiarlo, o más bien dicho, sanarlo. Y vemos que dice, si quieres. Vemos que reconoce que esta petición, fíjate, depende de la voluntad de Jesús. Depende de la voluntad de Jesús. Si es que Jesús quería sanarlo, pero él no duda de que lo puede sanar, no está dudando. Pero entendía y aceptaba, si esta fuera la voluntad de él lo iba a hacer. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Él nos oye. Verdaderamente preguntando, ¿puedes limpiarme? ¿Puedes limpiarme, por favor? ¿Me tomas en cuenta? Pero vemos la confianza que este leproso, este pecador tenía. Él sabía que Dios lo podía ayudar, pero también entendía que dependía de la voluntad del Señor, del Rey, de Dios con nosotros. Señor, si quieres, puedes limpiarme, fue su petición. Quizás sabía de las historias que Dios limpió la lepra aún en la vida de Moisés. Éxodo 4:6-7. Quizás leímos esto, lo estudiamos y lo tomamos por alto. Pero fíjate lo que dice. Le dijo, además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Fíjate. Mete la mano adentro de tu saco y sácala y sale toda leprosa, blanca. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Restauró su mano. Lo sanó de la lepra que le dio en ese instante.
La otra historia es de María, que también la limpió de su lepra. Ella con su hermano Aarón, si recuerdan, habían mal hablado de Moisés. Habían murmurado contra Moisés. Números 12, 9 al 15. Números 12, 9 al 15 dice así. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María. Y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días. Y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Fíjate, la lepra y cómo la sanó. Pero también vemos cómo trataron con el pecado y cómo lo miraban. El pecado puede infectar a otros. Podemos ver que esta petición, que este leproso, este pecador, le hizo a Jesús, en realidad viene siendo una oración, hablando con él. Y esta oración, fíjate, es un ejemplo de las oraciones que Dios contesta. ¿Quieres orar correctamente? ¿Quieres orar bien? ¿Quieres orar para que tus peticiones sean contestadas? Aquí vemos una de estas peticiones. Primero, vino a él rogándole. Vino a él rogándole. No vamos a confundir rogándole con eso de repetición. No, es rogándole. Esta oración era seria y desesperada. Señor, verdaderamente necesito tu ayuda. 2, con reverencia se postró ante él. Esta oración era reverente, respetuosa y con temor. 3, le dijo Señor, reconociendo su suprema autoridad, su deidad. Eres Dios, el Dios todopoderoso. 4, le dijo: si quieres. Esta oración era humilde y sumisa. 5, puedes. Vemos que creía que él podía, vino en fe, sabiendo que él podía hacer este milagro. 6, puedes limpiarme. Era una necesidad que solamente Dios pudiera hacer. Lo pudiera limpiar y él lo reconocía en fe. Lo reconocía en fe. Así que vemos un modelo aquí de cómo orar. Con 6 puntos que nos podemos arrimar al Señor. Tercer punto. Jesús lo tocó. El versículo 3 dice: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Fíjate, ¿que no es Dios el único que puede hacer milagros? Pero Jesús nunca declaró ser Dios. Ok. Aquí vimos en el Antiguo Testamento que Dios sanó de la lepra. Aquí Jesús hace lo mismo. Jesús contestó la petición de este leproso, de este pecador, y dijo: sí quiero, sé limpio, sí quiero. Y al instante su lepra se desapareció. Ahora, si nos recordamos que la gente no deberías de tocar a un leproso para no quedar inmundos o
te vayan a contagiar ahí, ¿no? Y tú mismo tener lepra. Así que la gente no podía ayudarlos. No los podías ayudar. En decir esto, si las personas, si un doctor, si la humanidad no te puede ayudar con esta condición. Pero Dios sí. Tenemos que reconocer que Jesús era 100% hombre, tanto 100% Dios. Pero pastor, ese es 200%. Sí, sí. Yo sé, nuestra mente de chícharo no nos permite captar esto. Pero esto es lo que las Escrituras enseñan. Cristo, siendo Dios en carne, Él no quedó inmudo. Porque si tocabas a alguien, quedabas inmudo. Porque en lugar de ser afectado por la lepra, Él la limpió. Porque Él es creador. Él dijo, quiero. Lo que dijo Jesús. Entonces podemos comprender, fíjate, que Jesús estaba dispuesto a hacer esto. Sanarlo, limpiarlo. Pero también vemos que era su voluntad hacerlo. Y enseguida se sanó. ¿Cuántos de nosotros tenemos esta seguridad que tuvo este leproso para curarse? Porque si no tenemos fe, en realidad no podemos recibir nada del Señor. Cuando nos arrimamos a Él, tiene que ser en fe. Santiago 1:6-8 dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ay, Señor, ahí vengo, fíjate, Señor, y yo sé que usted puede, yo sé, y aquí lo dejo, y yo creo. Gloria a Dios. Pero lo dejaste ahí al pie de la cruz. Porque te alejas y, no, pero es que también puedo hacer esto y puedo hacer el otro y que voy a ir a Él. ¿Qué pasó con la fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo? Porque la mente nos puede atormentar. Los milagros pueden ser inmediatamente o pueden ser un poco después o más tarde. Es como Él quiera. Es en fe que venimos a Él, a Jesús. Y es por su sangre, fíjate, que Él nos puede limpiar de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si estamos envueltos en pecado, la carne no se está pudriendo, pero es el alma. Nadie lo puede ver. Te ves muy bien de afuera. Hasta te peinaste en este día, ¿no? ¿Qué? Gloria a Dios. Te miro muy bien. Pero ¿cómo está el alma? Lo que no se ve. Cuarto punto. Un testimonio a ellos. Versículo 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces vemos aquí una de las razones por darle este mandato aquí. Le está dando instrucción. Primeramente, en realidad a Jesús no le faltaba, fama tenía. La multitud lo seguía. No, en hacer esto no era para atraer más atención hacia él mismo. Ya tenía muchos que lo seguían. Y en realidad lo que él no quería distracciones. No quería distracciones.
Marcos nos explica el por qué. El por qué. Marcos 1:45, Nueva Traducción Viviente, dice así: pero el hombre hizo correr la voz, proclamando a todos los que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Fíjate, vemos y entendemos que Jesús no quería más y más personas que lo siguieran. Había tantos que lo estaban presionando que aún difícil hasta poder respirar. Pero estas personas se arrimaban a Jesús solamente por lo físico, viniendo a Él, porque podía hacer milagros en sus vidas, de su salud. Podía alimentarlos. Y la gente, así es la gente. Qué curioso. Tenemos tiempo de oración. Tenemos tiempo de oración los domingos y los miércoles. Me da gusto que los varones llegan temprano a la casa, porque es para los varones el discipulado a las 7 de la mañana. Y hay un buen grupo de varones que llegan. Pero luego también tenemos la oración antes de los servicios en español. Y si cuento en una mano, son muchos. Tenemos tiempo de oración. Pero te voy a decir, si tenemos un convivio y va a haber comida, qué curioso, hasta temprano llegan. Porque es lo físico. Nosotros como congregación aquí en español tenemos que tener cuidado de lo espiritual. Todo lo que hacemos lo comenzamos con oración y lo terminamos con oración. Tener cuidado de lo espiritual. Estamos orando por los servicios. ¿3, 4, 5 personas llegan al devocional? Ya llegan tarde. La alabanza ni termina, ya salieron. ¿Estamos jugando un juego? ¿O estamos tomando en serio lo espiritual? Porque Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Pero si no estás dispuesto, no te quieres arrimar a Él, y esto yo no entiendo, me rasco la cabeza. Personas quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren cumplir. No funciona así. Vemos que era por lo físico que se arrimaban. Marcos 1:38, Él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. No he venido para hacer milagros, no he venido para proveer todas sus deseos como un genio en lo físico. Para que predique también ahí, porque para esto he venido. A predicar. Para enseñar la palabra de Dios. Ir a lugares vecinos para predicar ahí. Entonces vemos que Él le da la importancia, la mayor importancia a predicar la palabra de Dios. Y es lo que nosotros nos enfocamos en inglés, tanto en español, en la enseñanza de la palabra de Dios. Personas que vienen aquí con nosotros y tienen años viniendo, vienen los domingos y los miércoles, están mejor preparados en la palabra de Dios que pastores en diferentes países.
Ahora, los milagros solamente iban a ayudar a atraer a las personas. ¿Para qué? Para que escucharan la palabra. Pero dice, para que predique también ahí, porque para esto he venido. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oh, yo me arrimo a la palabra. Yo vengo al Señor en fe, pero no vienes ni a la iglesia. ¿Dónde estás oyendo la palabra? Oh, la escucho en el radio. En el radio, no menciono cuál, pero bueno. No. ¿En serio? No. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Yo no estoy aquí dándole la opinión de Mario. No le digo, mírenme a mí. Yo siempre los dirijo a la palabra de Dios. Fíjate, Jesús quería y quiere los corazones de las personas. Él no simplemente hacer milagros de sanación. Él desea una relación más profunda con ellos, con nosotros. Pero también Jesús quería que los líderes religiosos vieran estas vidas cambiadas. Esta persona ya no es leprosa, ya no tiene lepra. Esta persona ya no vive en sus pecados, gloria a Dios. Ya no soy igual, ya no soy el mismo. La sangre de Cristo me ha perdonado. Tengo vida y vida nueva en Cristo Jesús. Jesús le dice, mira, no le digas a nadie. Mira, no le digas a nadie, sino ve. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. No digas a nadie, sino ve. Si no ve. Entonces él lo que debería de haber hecho es inmediatamente haber ido al sacerdote. ¿Para qué? Para que cumpliera con los requisitos de la ley. Porque era lo que la ley demandaba. Necesitaba que el sacerdote lo declarara limpio para restaurar sus relaciones normales y sociales. Esta persona está limpia. Gloria a Dios. Cuando alguien recibe al Señor aquí, su relación con Dios ha sido restaurada. Son parte de la iglesia. Restauraron sus relaciones ahora en Cristo Jesús. Era obediencia a la ley. Él tenía que mostrarse al sacerdote cumpliendo con lo que la ley demandaba. Levítico 14, 1 al 7. Si gustan voltear ahí, los espero. Si no, lo voy a leer, pero bueno. Levítico 14. Uno al 7 dice, y habló Jehová a Moisés, diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana y hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. Y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Entonces vemos lo que la ley demandaba para que fuera reconocido y restaurado. Esto es lo que debería de haber cumplido. Pero fíjate,
lo que debería de ser en este momento también agradecido. Agradecido por este milagro y presentar la ofrenda, porque esto es lo que era. Se tenía que presentar esta ofrenda dándole gracias a Dios por lo que había tomado lugar. Era una muestra de su gratitud hacia Dios. ¿Por qué? Por su limpieza. Ahora, si gustas irte más profundo, puedes leer Levítico 14, 10 al 20 a tu tiempo. Pero fíjate, es cuando uno de nosotros somos bendecidos por el Señor Jesús que debemos de estar agradecidos y testificar de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ahí viene el servicio de acción de gracias. Tienes esa oportunidad de declarar, de venir y arrimarte y proclamar lo que Dios ha hecho en tu vida. En este último año, no 20 años, este último año. No hay suficiente tiempo para los últimos 20, ni 10. ¿Okay? Pero lo que no vemos es, vemos nada de esto en esta cuenta de Mateo. ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde está gracias, Señor? No se ve esto en la cuenta de Mateo. Pero fíjate, es lo que precisamente lo que Marcos demuestra de este leproso. Él no podía contenerse. Estaba celebrando. Fíjate, Marcos 1:45 le dice: pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿No debe de ser nuestra respuesta cuando nosotros venimos a los pasos del Señor Jesús? Cuando somos creyentes, ¿no debemos declarar? Pero nos escondemos. Estamos cristianos en el closet, ¿no? Escondidos. No, pero es que se van a ofender. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No, pero es que luego no van a venir a visitarme. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, pero es que no llegué, pastor, porque llegó fulanito de tal, vino mi familia y tuvimos que quedarnos en casa. Wow, agradecimiento. En vez de decir, ¿sabes qué? Vente, vámonos a la iglesia para que conozcas a mi Señor. Él no se podía contener. Comenzó a publicarlo mucho, a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía, fíjate. Pero muchos cristianos, no digo. En el trabajo, en la escuela, en la tienda, en el mercado. ¡Chanfle! Se me olvidó, traigo la camiseta de la iglesia. Deja quitármela. ¿Qué? ¿Nada más la puedes usar aquí? ¿En serio? ¡Wow! Deberíamos de hablar de esto. Porque nos ha sanado de la lepra, que es el pecado. Puedes remover eso. ¿La conciencia te está mordiendo? Gloria a Dios. Es algo con lo que tienes que tratar en este momento. Yo no puedo ver adentro de ti, pero yo sé que el Señor está tratando con ti. Porque trata conmigo, trata con cada uno de nosotros. Te pregunto, ¿estás agradecido con Dios? Jesús tocó al leproso y lo sanó. Jesús nos ha tocado a nosotros, fíjate, en todos nuestros pecados, y Él nos ha sanado. Pero te pregunto, ¿estás dando testimonio de esto? Si todavía te encuentras en tus pecados, Jesús te puede sanar. Pero es cuestión de venir a Él en fe. Venid a mí. Venir en fe. Tanto como este leproso lo hizo. ¿Qué es la aplicación aquí? Pues primero es, trae tu petición al Señor.
No tienes que venir a confesarte conmigo. No, ven, arrímate al Señor. 5 puntos de aplicación. Primero, el leproso pecador vino a Jesús desesperado. 2, vino a Jesús con reverencia y en humildad. 3, sabía que Jesús era Dios. Vino al reconocimiento que su suprema autoridad, Él era la suprema autoridad, Él era Dios. 4, vino a Jesús pidiéndole y diciéndole, si quieres. Reconoce que su petición depende de la voluntad de Dios, de Jesús. 5, vino a Jesús sabiendo que solo Él lo podía limpiar. ¿Puedes limpiarme? Vino a Jesús en fe, sabiendo que esta necesidad que tenía solamente Dios lo pudiera hacer. Jesús nos puede limpiar de todo pecado.